hola, hola. Ahí, creo que estamos grabando. Bueno, ok, ahí estamos, sí, estamos grabando. Bueno, vamos a arrancar esta última parte del repaso de nuestro ejercitario y después quiero pasar a ver algunos conceptos que creo que son los más importantes para mañana, ¿verdad? Ya estoy grabando, así que ya estamos en ese lado. Voy a tomar tu agua. No, no importa. No importa. Eh, bueno. Ok, ahí ya se ve mi pantalla. Sí, se ve mi pantalla. Perfecto. Bueno, eh, para terminar, voy a ir subiendo porque para empezar de lo último, porque muchos de los ejercicios eran repetidos. Los que, los que sean repetidos voy a pasar y vamos a tocar solamente aquellos que no hayamos desarrollado aún. Eh, ok, este ejercicio habla de los abogados Tadeo y Pedro, ¿verdad? Discutieron acerca de la relevancia, la distinción que existe entre las obligaciones de dar y las obligaciones de hacer. Tadeo, que es uno de los abogados, afirma que la distinción es totalmente irrelevante, mientras que Pedro sostiene que sí había relevancia, ¿verdad? ¿Quién tiene razón? Y bueno, la verdad que Pedro dice, ya que la distinción es importante, ¿verdad? Pues en las obligaciones, pues en las obligaciones de dar se puede exigir el cumplimiento por la fuerza. Principalmente en las obligaciones de dar suma de dinero. Se puede embargar los bienes. ¿Se acuerdan? Recuerden ese precepto que el patrimonio del deudor es prenda común de los acreedores, ¿verdad? Mientras que en la obligación de hacer, no. Entonces, si yo me obligo a pintarle un cuadro a Karen, Karen no me puede obligar a que yo pinte el cuadro. Eventualmente yo tendré que indemnizar producto de mi negativa o de mi incumplimiento. Pero si yo debo de pagarle a Karen 1 millón de guaraníes, sí ella puede embargarme mis bienes en el caso que yo no quiera pagarle, ¿verdad? Sí ella puede utilizar la fuerza, ¿verdad? Para eventualmente hacer cumplir esa obligación. Esa es la principal distinción. En las obligaciones de dar suma de dinero se puede utilizar la fuerza, en las obligaciones de hacer no se puede utilizar la coercibilidad. Eh, Julia y Saúl celebran un contrato de préstamo por el cual Julia se compromete a pagar mensualmente 1 millón a Saúl. El 5 de diciembre del 2021, día del vencimiento de la obligación, Julia expresa a Saúl que solo tiene 500.000 para entregarle y le exige a Saúl que acepte el dinero. La pregunta es, porque acá está el tema diferenciador, ¿Saúl está obligado a recibir el dinero? No, por el principio de la integridad del pago. Saúl está facultado a rechazar el pago si el mismo no se hace completo. O sea, porque la pregunta del profesor te puede cambiar. Y si el profesor te pregunta, en vez de preguntarte, ¿Saúl está facultado a recibir el dinero? La respuesta es sí, ¿verdad? Raúl puede recibir en parte el dinero, pero Raúl no está obligado a recibir el dinero, ¿sí? O sea, si me dices está facultado, entonces sí. ¿Saúl está facultado a recibir parte de lo que se le tiene que pagar? Sí, por supuesto, si él está de acuerdo puede recibir parte de lo que tiene que recibir del total. Pero Saúl no está obligado a recibir una parte. Sí, eso es muy importante. Por este principio de la integridad del pago. Si se pactó 1 millón, 1 millón tiene que pagar. Eso es muy importante. Porque generalmente, bajo este mismo caso, puede cambiar, con cambiar la pregunta, cambia total, usando el mismo caso, cambia totalmente la respuesta. ¿Verdad? Juan Brites entra en convocatoria de acreedores, por lo que su patrimonio deberá responder ante sus acreedores. Juan es un padre de familia con una esposa y 2 hijos, con los que comparte una vivienda familiar. En la vivienda cuenta con heladera, cocina y 3 vehículos. ¿Qué bienes podrán ser embargados? Los vehículos. Siempre y cuando no sean. Los vehículos podrían ser embargados, siempre y cuando no sean considerados como elementos de trabajo.
Sí, cuando hablamos de bien de familia, recuerden que los bienes de familia son inembargables, son inenajenables luego también, ¿verdad? Entonces, al ser los bienes de familia inembargables, no pueden ser garantía del cumplimiento de una obligación. No son objeto de embargo. Por eso la respuesta, ¿verdad? Eso es muy importante. Ahora, existe la posibilidad de que los vehículos se puedan embargar, sí, si es que no son elementos de trabajo de Juan. Si es que son elementos de ocio, si él colecciona autos, sí se le puede embargar. Por supuesto que sí. Juan es acreedor de Pedro. Perdón, Juan es acreedor y Pedro es el deudor. Juan tiene en su posesión un objeto corporal de propiedad de Pedro. Por supuesto, Pedro dejó en garantía seguramente, ¿verdad? Que este último le entregó a fin de garantizar el pago de la obligación asumida. El plazo para el cumplimiento de la obligación ya venció, ya hay mora. Y Pedro no cumplió con el pago. ¿Qué debe hacer Juan con el objeto de propiedad de Pedro? Puede retener. Exacto. Juan tiene el derecho a retener el objeto corporal de propiedad de Pedro y deberá restituir una vez que Pedro cumpla con la obligación asumida. ¿Sí? Esto en cuanto a el derecho de retención se llama, ¿verdad? Lo mismo ocurre si es que, por ejemplo, yo estoy alquilando un salón de Karen, yo soy el inquilino y Karen es el arrendador y yo le pagué una garantía al dueño de la propiedad y el dueño de la propiedad al finalizar el contrato no me quiere devolver la garantía. Yo puedo quedarme en el lugar hasta que se me pague la garantía o hasta que se me restituyan los gastos que yo realicé en la vivienda que estuve alquilando. Eso se llama derecho de retención, ¿verdad? Lo mismo que estamos teniendo acá. O sea, el caso es similar. Claro, si el acreedor tiene una garantía que es del deudor o que constituyó el deudor, en este caso una prenda, mientras el acreedor no reciba el pago, el acreedor puede retener la garantía. Ahora, cuando el deudor cumple con la obligación, el acreedor tiene que entregar la garantía, por supuesto. Tiene que restituir. Tiene que restituir. Patricio es acreedor de Claudio por la compra de un activo intangible. ¿Pueden ser objeto de obligaciones los activos intangibles? Sí. Sin que esta deuda esté respaldada por ningún instrumento cambiario. En su acuerdo, que fue evidentemente de palabra, Patricio y Claudio omitieron establecer el plazo para el pago de la deuda. Y tampoco surge implícitamente por la naturaleza de la operación. Patricio quiere reclamar a Claudio en este caso. Patricio debe. ¿Cuál es el concepto acá? El plazo. Hay tres tipos de plazo. El plazo convencional, Legal. el plazo legal y el plazo judicial, ¿verdad? El plazo convencional es el plazo que las partes van a convenir. Nosotros convenimos con Karen que el 20 de diciembre tal cosa. Ese es el plazo convencional. El plazo legal es el que estipula la ley eventualmente, ¿verdad? Para cierto tipo de obligaciones. Y el plazo judicial es el que determina el juez al no existir un plazo convencional y al no poder inferirse implícitamente un plazo. Porque si yo te digo en el contrato, necesito un traje para mi fiesta de graduación. Se entiende que la fiesta de graduación, o por lo menos se presupone, se infiere, que el traje tiene que estar listo antes de la fecha de graduación. Porque para eso es el traje. Entonces ese es el plazo implícito. No dice la fecha, pero sabemos que tiene que estar listo el traje antes de la graduación. En este caso, no hay plazo establecido convencionalmente. Tampoco es posible identificar implícitamente un plazo. ¿Quién entonces establece el plazo? El juez. O sea, por lo que. El juez. El juez es el que fija el plazo del pago de la deuda, considerando las circunstancias del caso. Ya. Ante la inexistencia de un plazo convencional o ante la imposibilidad de inferir un plazo por la naturaleza del contrato, es el juez el que determina.
María necesitaba un vestido para su colación, por lo que decidió ir a la tienda de ropa más famosa a fin de comprar el vestido de sus sueños. Al llegar eligió el vestido que mejor le quedaba y lo compró. Estamos ante una obligación de dar o de hacer. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Estamos ante una obligación de dar, puesto que lo importante en este caso era la adquisición del objeto. ¿Verdad? ¿En qué se diferencia la obligación de dar con la obligación de hacer? Si María necesitaba un vestido y acudía a un diseñador para que él le haga el vestido de sus sueños, eso es una obligación de hacer. Porque ahí el diseñador tiene que hacer el vestido. Tiene que trabajar para confeccionar el vestido. Pero si María se va a una tienda a comprar algo que ya está hecho, ya no es una obligación de hacer, es una obligación de dar. ¿Por qué? Porque María paga el precio y la tienda se obliga a entregar, se obliga a dar la cosa, interés de María. Exacto. ¿Verdad? En el caso de la obligación de hacer, María tiene que pagarle al diseñador para que el diseñador haga un vestido. Todavía no existe. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en la obligación de dar se puede eventualmente utilizar la fuerza para exigir el cumplimiento de la obligación. Pero en la obligación de hacer, no. En la obligación de dar se puede dar el cumplimiento por parte de un tercero. En la obligación de hacer, siempre que sea una obligación personalísima, una obligación intuitu persona, no es susceptible esta del cumplimiento por un tercero. Porque yo contraté con él me tiene que hacer el vestido. Porque yo me fijé en su capacidad, en su expertise, en su calidad de trabajo. Y él me tiene que hacer. Esa es una obligación de hacer intuitu persona. Ese tipo de obligaciones no son susceptibles de cumplimiento por terceras personas. Directamente ante el incumplimiento se indemniza. Señor. No te quería decir nomás, en la segunda parcela había un ejercicio igualito que contrató a ella un diseñador, después el diseñador dijo no voy a poder hacer, y una de las respuestas decía justamente que ella podía mandar a hacer en otro lugar y a costas del diseñador ese. Sí, si ella contrató exclusivamente con él por las habilidades que tiene él y por las características especiales que tiene él, esa es una obligación intuitu persona. En ese caso, claro, en ese caso, directamente indemnización. Voy a mostrarles algo. Yo tuve hoy un intercambio de pareceres ahí con Sofi y con Paloma. Le estaba preguntando Código Civil. Les quiero mostrar porque me estuve revisando, me parece interesante. Vamos a irnos al artículo 476, creo que era 476. Obligaciones de hacer y de no hacer. Vamos a mirar el segundo párrafo. Vamos a leer todo. Vamos a mirar el segundo párrafo para que vean en qué yo me sustento. El obligado es el deudor. A hacer debe ejecutar el hecho en tiempo propio y el del modo que fue la intención de las partes que el hecho se ejecutare. Si de otra manera lo hiciere, se tendrá por no hecho, o podrá destruirse lo que fuere mal hecho. O sea, si yo convení contigo que vas a hacer una pieza de 3x2 y vos hiciste una pieza de 4x2, eso está mal hecho. No está hecho de acuerdo a lo que nosotros acordamos. Eso es lo que dice el primer párrafo. El segundo párrafo dice: el hecho podrá ser ejecutado por otro. O sea, el cumplimiento de una obligación de hacer genérica puede ser cumplida por una tercera persona. A no ser, esta es la excepción, a no ser
que la persona del deudor hubiere sido elegida para hacerlo por su industria, arte o cualidades personales. Y esa es la característica de las obligaciones de hacer intuitu persona. Si yo le elegía a Emanuel Suazo, como el diseñador de modas reconocido, y quiero que él me haga el vestido porque él hace como a mí me gusta, eso es una obligación de hacer intuitu persona. No importa si es antes o después de la mora. Solamente cabe en este caso una indemnización. Las obligaciones de hacer intuitu persona no son susceptibles de cumplimiento por terceras personas. Las obligaciones de hacer que no son intuitu persona sí son susceptibles de indemnización o de cumplimiento por un tercero, que es lo que recién señalaba Edson. Esa distinción nomás quería hacer. Juan Esteban. Sí, hay un ejercicio, Pedro el escultor, de gran renombre, es contratado por Juan, eso creo que ya lo hicimos. Sí. Y ahí viene el caso de intuitu Persona. personae. Sí, intuitu persona. Vamos a mirarlo, seguramente va a estar un poquito más arriba. El punto nomás es, lo que hay que identificar en el examen es si el ejercicio plantea las características, por qué la persona contrató con esa otra persona. Porque quería un vestido o porque quería o contaba con las habilidades de esa persona en particular. Porque el Código Civil claramente dice que a no ser que la persona del deudor hubiere sido elegida para hacerlo por su industria, por su arte o cualidades personales. Entonces, si el examen resalta eso, las cualidades del deudor, o lo que hace, que es tan preciso y solo con él se quiere hacer, esa es una obligación de hacer intuitu persona. Y ese tipo de obligaciones no es susceptible de cumplimiento por un tercero, directo se indemniza. Ese es mi parecer, ese es mi criterio personal. Y basado en lo que les mostré, ¿verdad? Artículo 476, segundo párrafo. En este caso, ¿es una obligación intuitu persona? No. No, porque María necesitaba nomás un vestido, ¿verdad? Y es cierto, el vestido de su sueño, pero el vestido ya estaba hecho. No contrató a nadie para que haga el vestido. Esta es una obligación de dar, simplemente una obligación de dar. Ok. Acá este ejercicio, a ver, dice, siguiendo con el caso de Juan y Pedro, no sé a qué caso se refiere. Si Pedro realiza el pago parcial de la obligación asumida con Juan, ¿el mismo puede reclamar la restitución parcial del objeto corporal? No, ¿verdad? Cuando hablamos de derecho de retención, ese derecho es indivisible, ¿verdad? O sea, y hablábamos del ejemplo hace rato, ¿verdad? Si yo le alquilo un salón a Karen, Karen es la inquilina, y ella me pagó la garantía del alquiler e hizo mejoras al salón, y al finalizar el contrato yo no le quiero devolver o reembolsar los gastos en los que ella incurrió, ella tiene el derecho de retención de ese salón hasta que yo le pague lo que tengo que pagarle a ella, hasta que yo le devuelva la garantía y le reembolse los gastos de las mejoras que hizo en el salón. Entonces el derecho de retención es indivisible, no porque yo le pagué una parte ya le puedo quitar, no, tengo que cumplir con la totalidad de la prestación para eventualmente poder desalojar la Karen. O sea, tengo que devolverle la garantía al 100% y los gastos que ella incurrió. Por eso hablamos de la indivisibilidad del derecho de retención. El gol de Melissa puede ser libremente enajenado debido a que se encuentra libre de gravámenes. Por tanto, Ángel debe solicitar un informe a ¿qué es RRPP? Registros públicos y verificar si Melissa tiene otros bienes registrables inscritos a su nombre. A ver, ¿a qué se refiere esto? Ah, perdón.
Yo pensé que ese era el ejercicio. La respuesta, pues. Perdón, voy a leer el ejercicio. Disculpen, me confundí. Melissa asumió el compromiso de pagar a Ángel la suma de 25 millones. Este sí es el ejercicio. Dicha deuda fue instrumentada en un pagaré. Claro, Melissa tenía que pagarle a Ángel 25 palos. Para eso firmó un pagaré. A fin de acreditar que Melissa contaba con bienes para el cumplimiento del pago, la misma comunica a Ángel con los informes de registros públicos y de registro del automotor correspondientes que tiene a su nombre un Gol blanco 2015. Tiene ahí para, en caso de que no pague, bueno, tiene un golcito. Melissa no honró con el compromiso asumido, o sea, no pagó la deuda de 25 palos. Y a consecuencia, Ángel inició la acción preparatoria de juicio ejecutivo en el Poder Judicial de Asunción. Enterada ella de que el juicio estaba en trámite, la misma decide enajenar su Gol a fin de evitar pagar a Ángel. ¿Tiene Ángel alguna acción para proteger el patrimonio de su deudora y evitar la enajenación? Revuelta, el caso es, Melissa le debe a Ángel 25 millones, Melissa tiene un Volkswagen Gol, Melissa no pagó los 25 millones. ¿Qué puede hacer Ángel? Sí, a ver, acá yo tengo una posición medio encontrada, ¿verdad? Y seguramente voy a corregir esta respuesta, pero depende. Porque la respuesta 1 dice, el Gol de Melissa puede ser libremente enajenado, debido a que se encuentra libre de gravámenes. Por tanto, Ángel debe solicitar un informe a registros públicos y verificar si Melissa tiene otros bienes registrables inscritos a su nombre. ¿Por qué esta respuesta? Porque para poder o para que la acción pauliana pueda proceder, ¿qué debe ocasionar la enajenación del Gol? Tiene que provocar o agravar la insolvencia de Melissa. Y nosotros en ningún lado hablamos de la insolvencia de Melissa. En ningún lado habla el ejercicio plantea una situación de insolvencia por parte de Melissa. Incluso dice, la misma comunica a Ángel con los informes de registros públicos y registro automotor que tiene a su nombre un Gol blanco 2015. Después dice, la misma no honró con el cumplimiento asumido y a consecuencia, bueno, él inició la acción, ¿verdad? Entonces no sabemos si ella tiene más bienes. No nos consta que la venta de su Volkswagen Gol haya provocado su insolvencia o haya agravado su estado de insolvencia. No nos consta. Entonces para eso eventualmente Ángel tiene que pedir informes a ver si tiene ella otros bienes a su nombre para poder ejecutar esos otros bienes que ella tiene a su nombre, si los tiene. Si no los tiene, eventualmente sí hay un grado de insolvencia y ahí sí va a poder ejecutar una acción pauliana. Pero ¿por qué yo marqué la opción B? Para evitar este tipo de actos existe la acción revocatoria pauliana destinada a dejar sin efecto los actos del deudor. Marqué esta opción porque asumiendo de que la venta del Gol ocasione la insolvencia de esta mujer, de Melissa, sí es procedente la acción pauliana. Pero hago esa aclaración bien grande. El ejercicio no deja ver del todo si es que la venta del Gol ocasiona efectivamente un grado de insolvencia. No utiliza el término insolvencia o el término el único auto que tenía o la única cosa que tenía. No nos deja saber, ¿verdad? Lo único que dice es que Melissa firmó un pagaré por 25 palos porque prestó 25 millones a Ángel. Ella le comunica, y acá utiliza la palabra clave, Melissa contaba con bienes. Bienes habla en plural para el cumplimiento del pago. En la tercera línea del ejercicio dice, a fin de acreditar que Melissa contaba con bienes para el cumplimiento del pago, la misma comunica a Ángel que tiene un Volkswagen Gol. Entonces, como que
tímidamente el ejercicio deja saber que ella tiene, aparte del gol, tiene algo más. Entonces, si vamos a hilar así de fino, corresponde la respuesta A. Si vamos a hilar así de fino. Pero si vamos a hilar más genéricamente, eventualmente podemos decir que la venta del gol pudo haber provocado la insolvencia y ahí sí corresponde plantear la acción pauliana. Creo que alguien levantó la mano. Suazo, Señor. es que efectivamente, así como vos decís, se hacen en los juicios ejecutivos. Así, estoy de acuerdo contigo. Yo también pienso que es la A, que se debe solicitar los oficios al registro público de automotor. Bueno, entonces vamos a hacer acá una aclaratoria, ¿verdad? A ver. Porque, como les digo, te hace dudar ahí, te lleva a pensar, ¿verdad? Si la venta del... Perdón. Sí, si la venta del gol provoca... ¿Qué pasó, Gaby? Insolvencia o la agrava, procede. El enunciado pues no habla de eso. Sí, no dice. Así como dijiste. Claro, No habla pues, de que no dice nada de eso. la- Procede la B. Si no, procede la opción A. Hago nomás aclaratoria ahí para, en caso de, ¿verdad? Si queremos hilar muy fino. Como les digo, la única palabra que te lleva a por la respuesta, o sea, la palabra que te lleva a concluir que puede ser la opción A es el tercer renglón del ejercicio. Dice, Melissa contaba con bienes. Bueno, nos deja saber que tenía, aparte del gol, algo más. ¿Verdad? Entonces ahí en ese caso, si es que tenía más de un bien, Melissa, no procede la acción pauliana. Eventualmente, así como dice Rodrigo, hay que verificar si tiene otros bienes en los registros públicos y eventualmente embargar esos bienes. Ok. Carlos necesita dinero para financiar su nuevo emprendimiento. No funciona mi audífono. Pero en estos casos se puede... Ay. Espera aquí un ratito. Pero en estos casos se puede accionar porque ya inició. Cuando ya inició, ya. Pero en estos casos se puede accionar porque ya inició un juicio. Cuando ya inició un juicio, digo, yo deudora... Espérame que justo apareció ahí. Yo deudora ya no puedo vender nada porque el acreedor puede accionar. Ya. Claro, acá lo... No, hasta que no le inhibe, puede seguir vendiendo sus bienes. Eso no es así. A mí, por ejemplo, si yo tengo un pagaré que tengo que pagar y yo tengo un coche, a mí me envían, hasta que no me embarguen, si empieza recién el juicio, la demanda, que es demanda, Sí. yo si tengo un bien yo puedo vender hasta que no llegue el mandamiento de embargo o hasta que no me inhiban para que yo no pueda vender y comprar. Ya, acá, Sí puede seguir vendiendo. acá lo que dice es... acá dice... Ángel inició la acción preparatoria en el Poder Judicial. Enterada Ahí ella... es preparatorio recién, todavía no es ejecutivo. Sí. Y ella se enteró y ahí cuando se enteró vendió su gol. ¿Verdad? Por eso le digo, es una... hay que mirarle bien al ejercicio, ¿verdad? Depende cómo lo quieras ver. Pero eventualmente, si es que tenía más bienes, no procede la acción revocatoria. Si era su único vehículo y la venta del vehículo le ocasionó una insolvencia o la dejó insolvente, ahí sí procede la acción pauliana. Pedro creo que puso algo, pero no le llegué a leer. ¿Qué dice Pedro? Todavía no le notificó también. Bueno. Carlos necesita dinero para financiar su nuevo emprendimiento que consiste en reforestaciones y cultivo de alimentos varios. Él mismo constituyó una sociedad
y fue en busca de personas que financiaran su proyecto. Al no conseguir inversores, él mismo recurrió a dos amigos. Por un lado, Juan, que le prestó 25, y Nicolás, que le prestó 25, totalizando así 50. El monto le alcanza para iniciar con su nuevo emprendimiento. Las partes no pactaron. ¿Cuál era la presunción legal que operaba en estos casos? Mancomunada. Las partes no pactaron cómo se realizaría la posterior devolución del pago. Un tiempo después, Nicolás se encuentra en apuros económicos. Nicolás es uno de los acreedores y decide reclamar a Carlos la suma de dinero dada en préstamo. ¿Puede Nicolás, que es uno de los acreedores, reclamar 50 millones en conjunto con Juan? Perdón, ¿puede Nicolás reclamar los 50 millones que le entregó en conjunto con Juan? Y no, porque si nada se pactó, la presunción legal es que la obligación es mancomunada. Para que la obligación sea considerada solidaria, debe de establecerse así en el contrato. Si nada se establece al respecto, se presume legalmente que esa obligación es mancomunada. Por eso puse no. Si nada se pactó, la obligación se considera simplemente mancomunada. Por tanto, Nicolás se encuentra facultado a solo una parte de la prestación, que totaliza efectivamente los 25 millones que él personalmente le prestó a Carlos. Esa es la figura. Luis quitó dos préstamos de tu financiera, ambos con la misma cantidad de cuotas a pagar y con el vencimiento de cada cuota en la misma fecha. Acá hay una figura que se llama orden de prelación de créditos, ¿verdad? La cuota de un préstamo es de 3 y la del otro de 1 millón. Al final de mes, Luis entrega solamente 1 millón a tu financiera, sin indicar qué préstamo quiere pagar. ¿A qué préstamo se imputará el pago de Luis? Sí, pero hay criterios. Vamos a ver un poco los criterios cuando hablamos de pago. Vamos a irnos al pago. Espérame que un ratito. Creo que el profe había dicho que en primer lugar el monto de mayor. Sí, primero el crédito más viejo. Espérame que te voy a decir. No, el de mayor monto. Espérame que un ratito. ¿No querés ayudarme a buscar, mi amor, por favor? Te voy a decir un ratito. Acá dice el más oneroso. Prelación. Sí, pero hay unos criterios antes de eso. Dios mío. Cuando no queréis encontrar, cuando queréis encontrar, no encontráis. Creo que primero era la deuda más antigua. Sí. Y después eso sí, que era... Quiero encontrar nomás el PPT para mostrarle. Acá está. Acá está. Gracias, Pedro. Ahí ya. Cuando hablaste ya encontré. Vamos a hablar de imputación de pago. El principio dice: el deudor puede especificar qué deudas desea pagar, siempre que las mismas sean de la misma naturaleza, líquidas y de plazo vencido. Cuando el deudor tiene varias obligaciones con el mismo acreedor y no dice qué deuda está pagando, ¿cuál es el criterio? 3 criterios. Así como decía Juan Esteban. Primero, se aplica a la deuda más onerosa. Ese es el primer criterio. El segundo criterio, si ambos créditos son del mismo monto, si las deudas son de igual de onerosas, el pago se imputa a la más antigua.
Ese es el segundo criterio. Si las dos deudas que son igual de onerosas son de la misma fecha, o sea, son de la misma antigüedad, entonces el pago se imputa proporcionalmente. ¿Verdad? Entonces, habiendo establecido esos criterios, Luis quitó 2 préstamos de tu financiera, ambos con la misma cantidad de cuotas a pagar, ¿verdad? Y con el vencimiento en la misma fecha. La cuota de uno de 3 millones, la otra de 1 millón. Al final de mes él entrega 1 millón nomás. Y no dice qué préstamo está pagando. ¿A cuál préstamo se le imputa el pago de 1 millón? Al más oneroso. Ese es el primer criterio. Al más oneroso. Al préstamo más oneroso. Y si ambos eran del mismo monto, si ambos créditos eran de la misma fecha, eran del mismo monto, ¿a cuál de los dos créditos se le imputa? Proporcionalmente, 50 y 50. En ese caso que estoy inventando yo, poniendo nomás una traba más o una dificultad más a este ejercicio, si es que ambos créditos eran de la misma fecha, ambos créditos eran del mismo monto, y Luis pagaba y no dijo qué préstamo está pagando, proporcionalmente va a ir 500.000 para esta deuda y 500.000 para esta deuda. Proporcionalmente se va a dividir el pago. Eso en cuanto al ejercicio 11. En un contrato de servicios, las partes pactan lo siguiente. En caso de incumplimiento de alguna de las cláusulas de este contrato, el mismo se considerará terminado y la parte incumplidora deberá abonar la suma de 4.500.000 en concepto de cláusula penal por incumplimiento. En este caso, dice la respuesta A, la extinción del contrato produce la extinción de la cláusula penal por el principio, lo accesorio sigue a lo principal. No, en realidad en este caso, cierto, existe esa regla, pero la excepción a esa regla justamente es la cláusula penal. La cláusula penal es válida solo si la parte afectada reclama. No hace falta que se reclame. Si se pactó ya, esa cláusula penal opera ante el incumplimiento de la obligación. No hace falta que haya reclamación. La cláusula penal no se extingue porque la misma fue pactada para el caso en que el contrato termine. Es una excepción al principio de lo accesorio, sigue a lo principal. Esa es la respuesta correcta. Claro, yo tengo un contrato de prestación de servicios contigo que va del 1 de enero del 1 de diciembre al 19 de diciembre. Yo no cumplí con mi contrato, llegó el 20 de diciembre, ya no hay contrato. Se extinguió el contrato. ¿Se extingue por eso la cláusula penal? Si yo incumplí con la obligación, no se extingue. Por más que el contrato se haya extinto, si yo no cumplí la obligación, no se extingue la cláusula penal. Tengo que pagar la penalidad. ¿Por qué? Porque incumplí la obligación. ¿Cómo se llama eso? Cumplimiento indirecto. Así es. Paloma debe a Andrea 50 millones. Independientemente a que Paloma quiera o no pagar, la realidad es que la misma no cuenta con dinero ni bienes para honrar el compromiso asumido. Andrea, la acreedora, entra en conocimiento del hecho de que Paloma es beneficiaria de una herencia de su tía abuela Annie. La herencia consiste en una suma de dinero que ayudaría a pagar íntegramente la deuda. Sin embargo, Paloma no quiere aceptar dicha herencia porque su tía abuela Annie en vida había maltratado una vez a su madre. Por tanto, se rehusaba a aceptar algo que venga de ella. ¿Tiene Andrea pues es la acreedora, ¿tiene Andrea alguna facultad para obligar a Paloma a aceptar la herencia o la aceptación de la misma depende exclusivamente de la voluntad de Paloma? Acá es donde se aplica la figura de la acción oblicua o también llamada acción subrogatoria. La facultad que tienen los acreedores para, en el caso de inacción del deudor, poder accionar. Exacto. Andrea se encuentra facultada a ejercer la acción oblicua o subrogatoria a fin de procurar la obtención de dicha herencia a consecuencia de la inacción de Paloma. A ver un poco. Espérame que un ratito.
Este es el caso de Paloma. Espérame un ratito. La proyectaba ahí, este es el que tengo que proyectar. Bueno, lo mismo, pero con este pues puedo editar. Bueno, ese es el caso de Paloma. Después dice, existe pluralidad de sujetos en los casos que hay más de dos personas en la relación obligacional. O sea, hay dos deudores y un acreedor, ya podemos hablar de que existe pluralidad de sujetos. En este caso en particular, Teresa, ¿a quién le debe? Teresa es deudora. Debe a Francisco, Raúl y Víctor. Acá lo que hay es pluralidad de acreedores. La suma es 75 millones. Teresa puede liberarse de la obligación pagando a cualquiera de los acreedores. ¿Qué tipo de pluralidad se configura en este caso? Es la pregunta, ¿verdad? Y esto medio rompebola este concepto, porque por un lado tenemos a la pluralidad disyunta y por otro lado tenemos a la pluralidad conjunta. Vamos a ir un ratito al PPT para aclarar este concepto. El famoso y el famoso o. Exacto. El tema. Disyunta. Bueno. Hay dos tipos. Yo decía, ¿verdad? ¿Qué es lo que es pluralidad? Pluralidad es cuando hay más de un deudor o también cuando hay más de un acreedor. Eso es pluralidad. También puede haber más de un deudor y más de un acreedor en la misma obligación, por supuesto. Sería una pluralidad de ambos lados ya ahí, ¿verdad? Pero vayamos al concepto a las modalidades de la pluralidad. Que no hay que confundir con obligación mancomunada y solidaria. Esto es distinto. Estamos hablando de la pluralidad, de la capacidad de los deudores o de los acreedores para cumplir la obligación. Vamos a ver en qué consiste la pluralidad disyunta, primero que nada. Dice, cuando hay varios acreedores o cuando hay varios deudores, cualquiera de los dos casos. Pero solo uno de ellos puede exigir si es que son varios acreedores. O solo uno de ellos puede cumplir con la obligación si es que son varios los deudores. Las obligaciones disyuntas no están reguladas en nuestro Código Civil y se rigen por las obligaciones solidarias. Los sujetos están vinculados por la conjunción o, provocando que se excluyan entre sí. Se la puede llamar pluralidad aparente, ya que realmente no están todos obligados por la totalidad de la deuda. Característica principal: la elección de a quién pagar o a quién puede exigir la obligación recae en el deudor si es un pago o en el acreedor si es la exigibilidad de la prestación. Una vez que uno cumple, la obligación se extingue para todos. Y nos pone el ejemplo. A y B se obligan, en este caso A y B son deudores. A y B se obligan disyuntivamente a pagar $10 a C. C es el acreedor. Si el acreedor elige a A para que cumpla la obligación, excluye automáticamente a B. No podrá ser B demandado. Esa es la figura de la obligación disyunta cuando existe pluralidad de deudores. Ahora, cuando existe pluralidad de acreedores, ¿cómo funciona? Que es nuestro caso particular. A, en este caso que es Teresa, se obligó a pagar disyuntivamente $10 a B o C. Si A elige pagar a B, C queda automáticamente privado de su derecho de cobro. Y habiendo leído
esta porción del ejemplo número 2, les leo, teniendo el ejemplo ahí proyectado, les leo el ejercicio. Teresa debe pagar a Francisco, Raúl y Víctor. Teresa, un deudor, tiene que pagar a 3 acreedores, o se obliga con 3 acreedores, mejor dicho, por la suma de 75 millones. Teresa puede liberarse de la obligación pagando a cualquiera de los acreedores. ¿Qué tipo de pluralidad es? Por eso yo marqué pluralidad disyunta. Porque Teresa, al pagarle a cualquiera de los acreedores, se libera de la obligación. ¿Por qué llegué a esa conclusión? Porque tomé el ejemplo 2. A se obligó disyuntivamente a pagar $10 a B o C. Teresa eligió a B. Entonces C queda automáticamente privado de ese derecho. Esa es la figura de la pluralidad disyunta. Se utiliza la conjunción o para eventualmente nombrar a los deudores o acreedores, ¿verdad? Dependiendo cuál sea el caso. Voy a volver otra vez al ejercicio. Claro, pero acá dice y Víctor. Ese es el tema. Claro, dice y Víctor. El punto es que lo que te pregunta o lo que plantea es que si Teresa puede liberarse de la obligación pagando a cualquiera de los acreedores. Y ahora vamos a ver en qué consiste la obligación conjunta. Y ahí vas a ver la diferencia. Vamos a la obligación conjunta. Para que vean nomás la diferencia que hay, ¿verdad? Dice obligación conjunta. Cuando acreedores y deudores lo son simultáneamente y todos tienen su parte en el crédito o en la deuda, todos tienen su parte. Acá ninguno tenía su parte. Acá es la totalidad de la deuda. Se la puede llamar también pluralidad real. Los sujetos se vinculan mediante la conjunción y, de modo tal que todos ellos están vinculados unos o otros por la totalidad de la deuda. O sea, bajo la figura de la pluralidad conjunta, tomando nomás nuestro ejercicio como caso, si Teresa le pagaba eventualmente los 75 millones solo a Francisco, ¿se libera de la obligación? No. No. Porque la pluralidad conjunta asume de que cada uno de los acreedores tiene una parte de la deuda. Una parte de la deuda. En cambio, la pluralidad disyunta plantea de que pagándole a uno de los acreedores se extingue la obligación. Por eso yo le decía al principio, no hay que confundir pluralidad conjunta o disyunta con obligación solidaria o mancomunada. No van por el mismo lugar, por el mismo camino. Lo que plantea la pluralidad disyunta es, si hay varios acreedores y yo soy único deudor, yo me libero pagándole a uno de los acreedores el total de la deuda bajo la figura de una pluralidad disyunta, sí. Porque es este o este o este. La pluralidad disyunta plantea el o. Bajando, poniendo un ejemplo más nuestro, ¿verdad? Si yo le debo bajo la figura de la pluralidad disyunta, puedo y le debo a Juan Esteban y a Gabriela. Yo pagándole a Juan Esteban o a Gabriela, a cualquiera, ya extingo la obligación. Le puedo pagar o a Juan Esteban o a Gabriela. Es mi elección como deudor. Pagándole a cualquiera de los dos, ya se extingue la obligación. Esa es la figura de la pluralidad disyunta. En cambio, cuando hablas de la figura de la pluralidad conjunta, puede ser lo conjunta, es y. Tengo que pagarle a Juan Esteban y a Gabriela. Porque no alcanza con pagarle la totalidad a Juan Esteban. Porque está la conjunción y también tengo que pagarle a Gabriela. Esa es la gran diferencia
a mí me hizo doler mi cabeza un poquitito, no le voy a negar. Pero esa es la gran diferencia, ¿verdad? Y cierro de vuelta con esto, porque comprendiendo esto van a tomarle el hilo, ¿verdad? A mí me costó tomarle el hilo, pero con eso le vas a tomar el hilo. Y vuelvo otra vez con el ejemplo, ¿verdad? Pongamos el ejemplo del ejercicio. Teresa le debe a Francisco, a Raúl y a Víctor. Le debe a 3 personas. Bajo la figura de la pluralidad disyunta, Teresa se libera pagándole a uno de esos acreedores. Porque la pluralidad es o lo que une a los acreedores. O este, o este, o este. Pagándole a cualquiera de los 3, se extingue la obligación. Esa es disyunta, disyunta. O le pago a él, o le pago a él, o le pago a él. Pagándole a cualquiera, se extingue la obligación. Esa es pluralidad disyunta. Cuando, mismo ejemplo, si tomamos el mismo ejemplo bajo la figura de la pluralidad conjunta, tengo que pagarle a todos. Porque la conjunción que les une es y. A él, y a él, y a él. A los 3. Para que se extinga la obligación. No alcanza con pagarle a uno de los acreedores la totalidad. Tengo que pagarle a todos. Por eso la conjunción que le une en la conjunta es y. Esa es la gran diferencia. No sé si con eso me siguieron. Espectacular. Bueno, Espectacular, digo, llega. bueno. Grande eso. Tranquilo, ahí está. Hoy me hizo doler mi cabeza, porque estaba ahí dándole la vuelta, pues. Hincha pelota, pues. Pero bueno, ahí están dos. Pedro pagó a Juan y este lo aceptó. La suma de 1 millón para que le hiciera ganar un sorteo, juego de azar, organizado por el negocio en el cual Juan trabaja. Sin embargo, fue otro el afortunado ganador del sorteo. ¿Podría Pedro reclamar judicialmente el cobro de los 1 millón por no haber cumplido Juan su palabra? Y no, la verdad, porque estamos hablando de juegos de azar, ¿verdad? No me acuerdo qué artículo, voy a mirar un poco qué artículo de... Creo que estaba en el PPT del docente. ¿Qué te iba a decir un poco? Creo que era... A ver... Les voy a decir dónde estaba. Un ratito. Por si acaso no se trata ya sobre los elementos de la Acá relación está. obligatoria, que es licitud. Puede ser, sí también, pero te voy a leer algo. Acá está, ya encontré ya. Les voy a proyectar. También, Milton, también tiene que ver con la licitud del objeto. No puede, un juego de azar, pues no puede cocinar, así como decía, ¿verdad? Pero también hay algo acá que les voy a proyectar. Artículo 1448. Solo podrán demandarse en juicio las deudas provenientes de juegos que se decidan por la fuerza y la destreza o la inteligencia de los jugadores y no por el azar. O sea, si yo le pago a Milton para que juegue un partido 5-5 y gane ese partido, y Milton pierde ese partido, eventualmente ahí sí yo le puedo demandar a Milton. Pues yo le pagué 1 millón para que me gane ese partido y no me ganó ese partido. Porque ahí no hay azar, ahí hay fuerza, destreza o inteligencia de él. Pero si Milton trabaja en el casino de Asunción y yo le pago 1 millón para que ganar la ruleta, ahí ya no hay fuerza, ni destreza, ni inteligencia. Ahí lo que hay es azar. Entonces todo lo que tiene que ver con el azar es contrario a la ley. Y ahí le doy cabida a lo que dice Milton. Cuando es contrario a la ley, ¿qué hay? Ilicitud. Va en contra de la buena costumbre y de la ley, ¿verdad? Que es lo que vos decías, Milton. ¿Verdad? Amaño.
Hay tema. Bueno, entonces, habiendo dicho eso, no, puesto que la ley no puede apoyar el cumplimiento de lo que va en contra de ella, porque la propia ley te dice, más no el azar, dice, ¿verdad? Entonces, por eso. Juan y Soledad celebran un contrato de préstamo. En este contrato se estableció que Juan debía pagar las cuotas del préstamo de 500.000 cada una en el domicilio de Soledad el día 5 de cada mes. El 5 de noviembre se presenta en el domicilio, se va Juan al domicilio de Soledad y se percata que la misma no está. De hecho, le comunican que se mudó a París. ¿Qué puede hacer Juan? ¿Se acuerdan del pago por consignación? Y sí, por consignación, hace el depósito judicial, ¿verdad? Ya que el acreedor, ya que existe mora del acreedor, en este caso porque el acreedor no está recibiendo el pago porque no está en el país, entonces Juan inicia un juicio donde el juez le abre una cuenta para que él pueda depositar la plata y así él no incumpla con su obligación. Claro, si es que el acreedor no quiere recibir o no se presenta o no se hace encontrar, entonces por consignación se paga el crédito. El deudor no deja de cumplir con la fecha de pago. ¿Te Señora, acordás en el examen anterior salió también así, algo similar, pero estaba la menor? Su sí, hija creo que está de 17 años. Y ahí yo legalmente no sabía qué hacer. Sí. El profe dijo que a la menor no se puede pagar, no se le puede pagar. aprovechando que tocaste el tema, porque no, creo que no hay ningún ejercicio de esa índole en este examen. Vamos a ver el tema del pago. ¿No está usando el PPT una pregunta? ¿El PPT? Pero la ley está en el PPT, eso que leíste recién. Yo uso el Código Civil y el PPT. Sí. Código Civil. Espérame que vamos a ver el pago. Antes de entrar en el pago, ¿saben la diferencia entre delegación y expromisión? La delegación es cuando hay acuerdo entre el deudor y el acreedor para que un tercero ingrese a la relación obligatoria. La expromisión es cuando un tercero, sin consentimiento del deudor, pasa a integrarse a la relación obligatoria. Y queda facultado al acreedor a aceptar o no el pago de la deuda. Esa es la expromisión. La diferencia está en que en la delegación de deuda hay un acuerdo entre el deudor y el acreedor. En la expromisión entra un tercero sin el conocimiento lo del deudor y el acreedor puede o no recibir el pago, ¿verdad? Puede o no aceptar el pago. Esa es la diferencia para que tengan en cuenta nomás. El pago. Ok. Prescripción liberatoria, pago resolutorio. El pago debe hacerse al acreedor directamente, es la regla general. Capacidad para recibir el pago. La persona que recibe el pago debe ser capaz, pues recibir el pago es un acto de disposición. ¿Quién era que recibió el pago, Milton? Una nena de 17 era. Sí, así es. No obstante, se extingue igualmente la obligación si el que recibiera el pago fuese incapaz, siempre y cuando, esta es la excepción, siempre y cuando el acreedor lo ratificara, el pago se hiciera en utilidad del acreedor. Lo mismo aplica al tercero no autorizado para recibir el pago. El acreedor puede ratificar el pago o será válido de todas maneras si se pagó el beneficio. O sea, bajo el ejemplo que plantea Miltos, si yo le debo plata a Miltos y yo me voy y le pago a su hijo de 10 años, ¿el pago es válido? En principio, por regla general, no. Pero por excepción, si es que Miltos ratifica que ese pago es válido, sí es válido. Pero depende de que Miltos como acreedor ratifique ese pago que yo le hice a un menor de edad que es su hijo. Si Milton no ratifica ese pago no es válido. Porque quien recibió el dinero es incapaz. Porque en el examen te puede decir eso, ¿verdad? El deudor se fue y pagó y recibió un nene de 15 años. El pago es válido.
Y si es que el acreedor no ratificó el pago no es válido. Si es que el acreedor o si el ejercicio deja saber que el acreedor ratificó el pago es válido. Suazo, Señor. ¿en qué sentido si cuando ratifica? Por ejemplo, yo le pago al hijo de Miltos. Y Milton dice, ok, doy por hecho el pago de Suazo. Aunque le haya entregado a mi hijo de 10 años, confirmo que el pago se realizó correctamente. Eso es ratificación. O sea, Milton valida el pago que yo hice. Eso es ratificación. Vamos a suponer que Milton me vendió su camioneta y yo le firmé 48 pagaré. Y me voy a pagarle el domingo 1.000.000 de guaraníes y su hijo recibe la plata. El pago en ese momento todavía no es válido porque recibió su hijo de 10 años. Pero si Milton dice, sí, Suazo, yo doy por hecho el pago y te devuelvo tu pagaré. Está ratificando el pago. Está avalando el pago. Está aceptando que el pago es válido. Por eso dice, no obstante, se extingue igualmente la obligación si el que recibiera el pago fuese incapaz siempre y cuando el acreedor, que en este caso es Milton, lo ratificara. Él dice, sí, es cierto, se hizo el pago. Le hizo a mi hijo, pero yo ratifico que ese pago corresponde. Yo recibí el dinero. Ahora, si Milton desconoce, ese pago no es válido. Tiene que ratificar el acreedor para que el pago sea válido. Tiene que decir, sí, recibí, está ok. Acá dice incluso a una tercera persona también. Incluso a una tercera persona. Claro, no estaba su vecino. No estaba nadie en la casa de Milton. Estaba su vecino. Le entregué a su vecino. Y Milton después me dice, sí, Suazo, recibí la plata, no hay problema. ¿Quién no le pagó al vecino cuando no estaba el dueño de casa, verdad? Sí, recibí. Hecho, Suazo, no hay problema. Está la plata en la cuenta, recibido. Eso es ratificación de pago. En ese examen Sí, decía que el acuerdo era que le entregue al acreedor directamente y el deudor se fue y le entregó a la hija. Por eso no claro, por eso no es válido. correspondía. Claro, Era válido. porque la regla es que no es luego válido. Si vos le entregás a un menor, o sea, a un incapaz, la regla es luego que no es válido. Para que sea válido, el acreedor tiene que ratificar. Y cuando dice en el examen, llegó a un acuerdo entre las partes, eso es más importante, no se den vuelta pensando de que igual valga o no vale. Sí. Exacto. Juan Esteban. Sí, quiero agregar nomás que en el examen salió de común acuerdo al acreedor en su domicilio. Claro. Claro. ¿Está? Perfecto. O sea, está dentro del contrato. Al acreedor en su domicilio. Sí, El tipo fue a su domicilio y no estaba. claro. Estaba la hija, que era menor. Pero que es incapaz para recibir el pago. Claro. Pero como vos decís, lo que pasa es que da que pensar Sí, yo entiendo. Porque vos te vas para cumplir al lugar donde se acordó, claro. pero no está el acreedor. El deudor cumplió, fue a su domicilio, Claro. no estaba el acreedor. Claro. Y eso se llama mora del acreedor. Pero no decía con el examen que ratificaba. Claro, pero la claro. respuesta, ¿cómo era? No puede dejar la plata en la vereda. Claro, No puede esperar a que llegue de París. Porque si no, exacto. ¿verdad? Tiene que consignar en un depósito judicial el dinero. Para Así mismo. demostrar que él pagó en fecha. Así Eso es lo que mismo. tiene que hacer. Bueno. Juan tiene un negocio de venta de mercaderías. Para tener un margen de ganancias mayor, compró mercaderías que Pedro traía de contrabando. Por supuesto, el objeto ya es ilícito a todas luces, contra la ley, ¿verdad? Como Juan no confiaba en Pedro, le hizo firmar un contrato donde José establecía que Pedro debía entregar la mercadería proveniente de contrabando a más tardar el fin de semana. Sin embargo, Pedro no le entregó la mercadería. ¿Puede exigir el cumplimiento? No, por supuesto, porque es contrabando, ¿verdad? Si no era contrabando, sí, pero es contrabando. Al ser el objeto ilícito, contrario a la ley, no hay nada que reclamar. Esto es súper... Enzo, Guadalupe y Diego se obligaron ante la señora Laura de manera solidaria. Todos son responsables hasta por el 100% de la obligación. Al pago de 100 millones.
Al momento de procurar el pago de lo debido, la señora Laura reclama la totalidad a los tres. Guadalupe pagó íntegramente la obligación. Guadalupe solita pagó los 100 palos. ¿Qué acción tiene Guadalupe contra Enzo y Diego, contra los otros dos deudores, a fin de reclamar su parte proporcional? ¿O la misma, al ser una obligación solidaria, se obligó al pago y no tiene acción? Claro que sí. Se llama acción de regreso. Puede reclamar a los demás deudores su parte proporcional. Ustedes me van a decir, pero la deuda pues es solidaria. Sí, que la obligación sea solidaria, lo único que indica es la posición que tienen los deudores frente al acreedor. La posición de los deudores frente al acreedor bajo una obligación solidaria es que los tres deudores son responsables por el cumplimiento del 100% de la obligación. Eso es lo que determina que sea solidaria. Pero si uno de los deudores paga el 100%, la posición de ese deudor frente a los otros deudores, ¿cuál es? Es proporcional, porque él pagó toda la deuda. Y ellos le tienen que devolver su parte. Entonces, para eso existe la acción de regreso. Entonces, ella repite lo pagado contra los otros dos y se divide la deuda en tres. Entonces, a ella le va a cobrar 33 millones a los otros dos, ¿verdad? 33 ¿cómo se llama? A Enzo y 33 a Diego. Esa es la acción de regreso. Valentina, Alejandra y Jimena son tres amigas emprendedoras que decidieron abrir juntas una tienda de ropas. Las mismas se encargarían del diseño y confección de las prendas de vestir, a modo de hacer realidad sus sueños. Las mismas buscaron capital. Así se toparon con Sebastián, que decidió darles un préstamo de 50 millones para el emprendimiento y formalizaron dicha inversión en un acuerdo por escrito. ¿Ante qué tipo de obligación nos encontramos si el señor Sebastián puede exigir el pago total de la deuda a cualquiera de las tres señoritas? Por supuesto, si el señor Sebastián puede exigirle a cualquiera, la obligación es solidaria. ¿Pero por qué es solidaria pasiva? Porque tenemos varios deudores obligados. Cuando existen varios deudores obligados, la obligación se llama solidaria pasiva. Cuando hay varios acreedores facultados a exigir, se llama solidaria activa. Cuando hay mucho, porque el acreedor pues es el que realiza la acción, por eso se llama activa. Si hay varios acreedores que pueden cobrar el 100% de una misma deuda a un mismo deudor, eso se llama obligación solidaria activa. Si hay varios deudores que tienen la responsabilidad de cumplir el 100% de una misma prestación, eso se llama obligación solidaria pasiva. Pasiva porque estamos hablando desde el punto de vista de los deudores. Activa porque estamos hablando desde el punto de vista de los acreedores. Si el examen decía Valentina, Alejandra y Jimena son tres amigas y le prestaron dinero a Sebastián, ¿cuál es la posición de Valentina, Alejandra y Jimena frente a Sebastián? Solidaridad activa. Porque ellas son las tres acreedoras. Y pueden reclamar las tres el 100% de la obligación a Sebastián. María debe dinero a 4 personas, entre ellas a su amiga Belén. María sabe que va a entrar en convocatoria de acreedores, por lo que otorga a Belén la calidad de acreedora privilegiada mediante una declaración jurada. ¿Se puede hacer eso? No. La ley lo que establece es los créditos privilegiados, ¿verdad? El deudor no puede por contrato establecer créditos privilegiados. ¿Y cuáles son los créditos privilegiados? Los que tienen instrumentos, por ejemplo, como el pagaré, los hipotecarios, ¿verdad? Los prendarios, las obligaciones de dar alimentos, son todos créditos privilegiados. Está también. Buscamos a ver cuánto. No me acuerdo un poco de eso. Créditos privilegiados.
¿Eh? Bueno, pero cuando hablamos de crédito privilegiado estamos hablando de los créditos hipotecarios, los prendarios, los créditos quirografarios, los que tienen un pagaré. Los alimentos son créditos privilegiados, ¿verdad? Todo lo demás no son créditos privilegiados. Este también salió en el examen. Sara decidió comprar una casa de San Bernardino ubicada a las afueras de la ciudad. A Sara le encantó el patio enorme que tenía la casa de Juan. Ahí ya estamos hablando de una obligación de dar cosa cierta, porque ella ya identificó la casa. No dijo una casa que esté en la ciudad de San Bernardino y quedaba a elección del deudor elegir cuál casa. No, ella ya decidió comprar la casa en San Bernardino por el patio y sobre todo porque estaba en una zona tranquila. Llegó la semana previa y Pedro prefirió no vender esa casa, sino otra también que estaba en Samber, porque supuso que a Sara no le va a importar, ¿verdad? Es prácticamente lo mismo, es una casa en Samber que tiene pileta y todo similar. Sara exigió que la venta se realice con relación al inmueble individualizado originalmente. ¿Quién tiene razón? Sara. ¿Por qué tiene razón Sara? Porque esa es una obligación de pagar cosa cierta. Ahora, si la obligación era sobre algo determinable, ¿quién tiene la elección? El deudor. Pero no le tiene que dar algo que sea... Claro, si la obligación era... Si yo me obligaba con Karen para darle una docena de banana, yo puedo... No, eso es algo determinable, ¿verdad? Puede ser banana de oro, banana carapé, No tiene que ser feo. ¿verdad? Yo puedo... Está a mi elección decir qué tipo de banana le voy a entregar a Karen. Pero si Karen ya eligió, yo quiero la banana carapé, yo tengo que entregarle la banana carapé. No puedo cambiar. Ahora, cuando hay cierto grado de indeterminación sobre el objeto, el deudor puede elegir con cuál cumplir la obligación, pero nunca puede elegir el de menor calidad o el de peor calidad. Eso es importante que sepan. Entonces, en este caso, como Sara ya eligió la casa, ya identificó a la casa, esto es una obligación de dar cosa cierta. Sara, ya que la obligación se basó en una cosa cierta. María debía entregar mercaderías a Pedro. Este ya vimos ayer. Este tema del plazo de gracia también ya vimos. Este de la novación ya vimos. La señora que iba a entregar una casa, después entregó un departamento, ya vimos. Ya vimos este caso de Margarita con el banco TRAF por los 420 millones. Ya vimos. Sí, esto ya está todo marcado correctamente. Son preguntas repetidas nomás, ¿verdad? Que ya vimos ayer y antes de ayer. Este caso de María José y Santino también ya vimos que fijaron el plazo de prescripción de 30 años. ¿Se puede hacer eso? No, porque es contrario a la ley. La ley ya establece un plazo para la prescripción liberatoria. Raúl, que entregó un conjunto de comedor a Pablo, ya vimos que Pablo no le pagó. Antonio y José llegaron al siguiente acuerdo, que iban a robar el banco. Ya vimos, por supuesto, es un ilícito. No hay acción de repetición acá porque es un ilícito. Eso ya vimos. La constructora AC, que tenía que construir el complejo deportivo y que después sobrevino el COVID, ya vimos, ¿verdad? Estamos hablando de fuerza mayor, que es un eximente, en este caso, del cumplimiento de la obligación, siempre que sea eventualmente antes de la mora, ¿verdad? Después el perro se escapó, este ya vimos. El pagaré que firmaron conjuntamente con Pedro ya vimos. Sí, están todos repetidos. Las condiciones del terreno que variaron también ya vimos. El crédito de 10 millones que no le pagó, que quiere iniciar un juicio, ya vimos. La farmacéutica Farm ya vimos más de una vez luego.
El tema de la moneda, uno puede elegir los contratos, celebrar los contratos en la moneda que quiera y tiene que cumplir esos contratos en esa moneda, independientemente de que esa moneda baje y suba de valor, no importa. Si se fijó en dólares, se paga en dólares. Si se fijó en guaraníes, se paga en guaraníes. ¿Se puede celebrar un acto o una relación obligatoria sobre una cosa futura? Sí se puede, por supuesto. El objeto de la prestación puede ser determinable también. Lo que nunca puede ser es indeterminado. Este caso de Julián y Felicita también ya vimos, ¿verdad? El tema del vicio de la voluntad, que yo les había explicado mi posición, ¿verdad? Porque los vicios de la voluntad no provocan la nulidad, sino la anulabilidad. Entonces por eso se basó mi respuesta en la opción 3. El chofer de Fadel ya vimos, ¿verdad? Que Mateo le reclama tanto al chofer como a la empresa. A Mateo lo reclama por responsabilidad civil por hecho propio. A la empresa reclama por responsabilidad civil por hecho ajeno. Eso ya vimos. El tema este de Juan Carlos, que son amigos, ya vimos también que el pago era por compensación de deuda, ¿verdad? Este también ya vimos que vio varias formas de cobrar el crédito, que tenía una herencia que cobrar, que nos estaba moviendo. Hablamos ya de la acción subrogatoria. Vimos ya el viaje a París que hizo Leonardo, que David le atendió su negocio, que no le puede reclamar nada David a Leonardo, ¿verdad? Porque no había ningún contrato firmado, nada. Ya vimos la figura de la delegación perfecta, que es cuando el delegante es excluido de la relación. Esa es la delegación perfecta. La delegación imperfecta es cuando el delegante queda dentro de la obligación por detrás del delegado, ¿verdad? Ya vimos ya que la principal característica de la relación obligatoria es la coercibilidad. Este que viene naranja ya vimos también. Justiniano, buscando fondos para adquirir un inmueble, acude al banco para que éste le otorgue un crédito por valor de 500 millones. El banco accede siempre que se constituya una hipoteca sobre el inmueble a ser adquirido. ¿Cuál es el objeto de la obligación? Claro, la hipoteca es una garantía, es algo accesorio en este caso. Acá el objeto de interés es la plata, la entrega de la suma de dinero. Entre Justiniano y el banco, por supuesto. Porque el interés de Justiniano es comprar la casa, pero ese es otro tipo de relación obligatoria. Acá la relación entre Justiniano y el banco es la plata. Su interés es que le den los 500 palos. Y por eso accesoriamente constituye una hipoteca. Acá está el tema del que dijo hace rato Juan Esteban o Miltos. María contrató los servicios del artista plástico de Code para la realización de la escultura, que esto es una obligación de hacer. A él le contrató para que él haga la escultura con las características propias que tiene el artista. Esta es una obligación intuitu persona. Puede configurar el cumplimiento, para configurar el cumplimiento directo de la obligación. El artista de Code es el único que puede dar cumplimiento a la obligación, puesto que esta es intuitu persona. ¿Y qué pasa si a de Code antes o después de la mora se le ocurre no hacer? No puede cumplir un tercero, tiene que pagar una indemnización. ¿Por qué no puede cumplir un tercero? Porque esta es una obligación de hacer intuitu persona. Porque María le contrató a él por las características propias que tiene el artista para que él haga una escultura. Por eso se fue con Decode. Esto es lo que expliqué hace rato, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos esenciales del contrato? Según la teoría anticausalista, es sujeto, objeto y forma. Esa es la teoría anticausalista, que es la teoría de nuestro Código Civil. Según la teoría neocausalista, es objeto, sujeto, objeto, causa y forma.
ya existe la causa como elemento en la teoría neocausalista. Pero en la teoría anticausalista, el objeto se confunde con la causa. Eso es muy importante. Este ya no vimos, creo. En un juicio de indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual, el actor, el que demanda, solicita la suma de 300 palos. Sostiene que debido al accidente se vio la necesidad de incurrir en gastos hospitalarios, de farmacia e incluso no podrá seguir trabajando como carpintero por un periodo de hasta 3 meses. Primero tenemos gastos hospitalarios, que eso es daño emergente. Después dice no podrá seguir trabajando como carpintero. Eso es lucro cesante. Los rubros reclamados en este juicio son los siguientes: daño emergente, 50 millones. Lucro cesante, 100 millones. Y daño moral, 150 millones. Para probar sus alegaciones, el actor presentó como pruebas factura de farmacia, que eso es prueba de daño emergente. Como así también factura de gastos médicos por 50 millones, por supuesto, también esto es daño emergente. Y sus facturas de prestación de servicios emitidas en los 6 últimos meses. ¿Qué prueba esto? Lucro cesante. Los cuales oscilaban entre 8 a 10 millones mensuales. Teniendo en cuenta las pruebas ofrecidas por el actor, ¿tendría curso favorable la demanda por el monto reclamado? No. ¿Él probó daño emergente? Sí, probó daño emergente. Él probó lucro cesante y probó en parte. ¿Probó daño moral? No. La demanda no tendrá curso favorable por el monto reclamado, puesto que las pruebas ofrecidas por el actor no confirman el lucro cesante de 100 millones. El tipo ganaba 8 millones más por mes. Por el cese de trabajo de 3 meses. Además, no se adjuntó prueba alguna sobre el daño moral. ¿Está bien? Acuérdense que hay 3 tipos de daños, ¿verdad? Daño emergente, lucro cesante, pérdida de chance y daño moral. Daño emergente, disminución de patrimonio. Lucro cesante, pérdida de utilidad y dejas de ganar. Pérdida de chance, perdés la oportunidad de ganar. Y daño moral es daños a la persona, a su cabeza, a sus aflicciones internas, ¿verdad? Eso es daño moral. Esto también salió en el examen. Martín se compromete a construir un stand de la empresa Forest en la Expo, que inicia el 21 de julio. Llegada la fecha, Martín no culmina con el stand. Forest quiere una indemnización por la falta de cumplimiento. ¿Es factible el reclamo de Forest? Sí. Vamos a ver un poco en el programa, en el PPT. Existe algo que se llama inejecución absoluta o relativa. Creo que se llama. No era inejecución, mentira. Ejecución o inejecución era el término, no me acuerdo. Vamos a mirar. Absoluta, creo que. Hablando de la Expo, ya no va a ser más Mariano Roque Alonso a partir del año próximo. ¿Dónde va a ser ahora? Jockey Club. A la pucha. Mira vos, ¿por qué eso? Qué raro. Acá está, inejecución. ¿Cuándo hablamos nosotros de inejecución absoluta? Cuando el deudor no realizó la obligación y no es más posible cumplir con la obligación, o el acreedor ya no tiene interés en que se cumpla con la obligación. En esos casos hablamos de inejecución absoluta. Cuando hablamos de inejecución relativa, decimos el deudor no ha realizado tampoco, en este caso, o no ha cumplido con la prestación. Puede hacerlo todavía y el acreedor tiene interés todavía en que se haga. Esa es la gran diferencia. En la inejecución absoluta no hizo, ya no puede lo hacer porque es materialmente imposible y el acreedor no tiene interés más que se haga. Esa es inejecución absoluta. En la inejecución relativa no hizo tampoco todavía. Puede hacer,
todavía, puede cumplir todavía, y el acreedor tiene todavía interés en que se haga. Esa es la gran diferencia. Habiendo dicho eso, vamos otra vez al examen. En este caso dice, Martín se fue para hacer un stand para Forest. Martín no culmina con el stand. Y Forest quiere una indemnización. Cuando dice que Forest quiere una indemnización, Forest ya no tiene interés. Quiere que se le indemnice nomás ya. ¿Es factible el reclamo de Forest? Sí, pues Martín se comprometió para terminar el 21 de julio. Forest no tiene interés en que Martín lo termine una fecha posterior. Estamos ante un caso de inejecución absoluta. Voy a borrar esta casa y me movió todo el texto de acá. Es cierto. La respuesta A dice no, porque Martín se encuentra ante una inejecución relativa y él mismo puede terminar el stand en una fecha posterior. Seguramente puede terminar en una fecha posterior, pero el ejercicio lo que nos dice es que Forest quiere una indemnización. O sea, Forest ya no tiene interés en que Martín termine el stand. Por eso Forest reclama la indemnización. ¿Puede hacerlo? Sí, porque no cumplió en fecha Martín. Entonces eso se llama inejecución absoluta. Pueden ser sujetos de obligaciones, personas físicas y jurídicas, por supuesto. Este tema de la muralla ya vimos. Ya vimos ya esta doctrina, según la corriente doctrinaria, la causa se confundía con el objeto, nosotros decíamos. Esa es la doctrina anticausalista. ¿Y qué decía la doctrina causalista? Reconoce a la causa como un elemento esencial de la relación obligatoria. El tema de Pedro acá, que era el arquitecto que se peleó con su amigo Juan, y Quilombo que se divorció y se deprimió, ya vimos. El tema de la constructora AC ya vimos. Roberto le entregó a Giovanni el automóvil en la playa, que no atendió el teléfono, ya vimos. Juana está negociando con Miguel hace 2 meses, ya vimos. Esto es responsabilidad civil precontractual. Patricio y Esteban celebran un contrato de compraventa de bienes. Dice, el acto se prueba a título oneroso mediante el cual Patricio debe pagar a Esteban la suma acordada. Para el cumplimiento directo de esta obligación, la deuda de Patricio puede ser pagada por este o por un tercero. Claro, cuando la obligación es dar suma de dinero, el cumplimiento puede ser dado por parte del deudor o de un tercero. No hay problema. Cuando la obligación es de hacer intuitu persona, lo que el tercero no puede cumplir. Pero cuando la obligación es de hacer y no es intuitu persona, sí puede cumplir también un tercero. María Esteban, un contrato de compraventa. Este ya hablamos de los granos de maíz. Este ya hablamos también. El acuerdo de frititos ya hablamos. Las vacas ya hablamos. Roberto y René, este ya hablamos también de la cláusula penal. La señora con Alzheimer ya vimos que decíamos que ante la insolvencia del curador, el juez puede determinar que, en este caso el incapaz, pague una indemnización. Enrique ocasionó accidentalmente un incendio, ya vimos, no había imputabilidad porque él probó de que fue un accidente que él no tuvo nada que ver. Este de Graciela y Viviana ya vimos. Pedro y Juan firman un contrato por el cual Pedro se compromete a regalar su casa a Juan con la condición que Juan nunca contraiga nupcias con Ana. Ese contrato es nulo. Nunca se puede establecer por contrato o por una obligación no contraer matrimonio con persona específica. Ese contrato es nulo. El objeto es nulo. Este de Juan, por el tema del sorteo ya vimos. Juan no cumple con la obligación de hacer pactada con María. En este caso María puede demandar a Juan por daño y perjuicio, por supuesto, y hacer ejecutar la obligación por un tercero. ¿Por qué puede hacer ejecutar la obligación por un tercero?
porque no es una obligación intuitu persona. No deja saber. Es una obligación de hacer, pero no es una obligación intuitu persona. El propio ejercicio lo nos va a decir por las características propias de la persona. Bueno. Juan es un adolescente de 16 años. Juan firma un pagaré con Jaime por el cual se compromete el pago de 1 millón. Jaime el día de agosto del 2020. Esta obligación es nulo de nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque Juan tiene 16 años. No puede firmar un pagaré. No es un sujeto con capacidad. Juan tiene una estancia con ganado vacuno. Su estancia da directamente a la ruta, que tiene mucho tránsito. Una fuerte tormenta totalmente imprevista daña el corral y las vacas alteradas logran escapar llegando a la ruta, provocando un accidente. ¿Es Juan responsable por los actos ante los... ¿Es Juan responsable ante los accidentados? ¿Se acuerdan que ayer hablábamos del animal feroz? Bueno, cuando existe la figura un animal feroz, un yaguareté, sí o sí tiene que hacerse cargo el dueño. Cuando hablamos de animales domésticos, animales de trabajo, y se escapa, no se puede probar caso fortuito. No, caso fortuito. Vamos a mirar. Sí, vamos a mirar. Para volver a recordar. Dice animal feroz. Esa es lo que yo te pregunté ayer, Emanuel. Sí. O sea, ¿cómo consideras al animal feroz? En este caso, las vacas son, no sé. Y no son animales feroces, ¿verdad? Porque... Claro, pero ¿y si te viene el toro? Y ahí ya podemos cambiar. Ahí ya puede cambiar. Acá dice, ¿verdad? Encima le saca la pañoleta colorada. No, ahí sí, allá. Y monte. Allá monte. Dice, el propietario de un animal en términos generales, o quien se sirve de él, claro, quien se sirve de él es quien gana plata con el animal. Durante el tiempo que lo tiene en uso, es responsable por los daños ocasionados por el animal, sea que estuviese bajo su custodia o se hubiese escapado o extraviado, si no se probase caso fortuito o culpa de la víctima o de un tercero. En este caso que nos plantea el examen, se escapó la vaca por una tormenta que vino, porque las vacas se desesperaron, hubo una tormenta que le desesperó a la vaca y las vacas se escaparon. Eso es caso fortuito. Entonces acá el dueño del animal o quien está usando al animal puede alegar caso fortuito. Tiene que probar, por supuesto, el caso fortuito para que no sea imputable, en este caso, por responsabilidad civil extracontractual. Pero si lo que estaba dentro del corral era un yaguareté y no era una vaca, no hay caso fortuito ni fuerza mayor. En todos los casos es responsable por los daños que ocasione el animal feroz. En este caso no. Pero el caso fortuito culpa a la víctima o un tercero. Sí, en este caso no. ¿Por qué? Porque es una vaca y la vaca, entendemos nosotros por lo menos, que no es un animal feroz. Jaime tiene un vecino, este ya vimos, ¿verdad? Obligaciones pro terrem. Jaime tiene un vecino con el cual comparte obligaciones de cuidado de un muro medianero. El muro que te separa a la casa del vecino de tu casa, ¿verdad? Pero Juan vende el inmueble a Pedro, ya formalizada la venta del inmueble. El vecino llama a Jaime para exigir la reparación del muro en la parte que le corresponde. Pero Jaime se desentiende de ese reclamo porque el inmueble ya no es de su propiedad. ¿Es correcto este desentendimiento por parte de Jaime? Sí, es correcto. Porque Pedro es el nuevo propietario. ¿Y se acuerdan de las obligaciones pro terrem? Cuando cambia de título. La obligación persigue a la cosa, no al dueño, ¿verdad? Entonces mantiene a pesar Claro, de la propiedad. el que sea el dueño de la cosa tiene la obligación de mantener la cosa. Obligaciones pro terrem. Pedro está obligado a pagar a favor de Juan la suma de 50 palos en cuotas en un plazo de 5 años. En esta relación obligatoria, Pedro es el deudor, el sujeto pasivo. El acreedor es el sujeto activo, por supuesto. Este cuadro ya vimos de 300 millones. Segismundo y Astolfo ya vimos.
Farm ya vimos. Chofer de la línea 30 ya vimos. Juan compró la televisión, ya vimos. Camila protagonizó un accidente que se produjo a raíz de que Camila cruzó de manera distraída una importante avenida. Como consecuencia del accidente, el conductor fue investido por Camila, quedó con graves heridas, por lo que fue necesaria la asistencia médica, su vehículo quedó inservible. ¿Qué tipo de acción podría iniciar el conductor en contra de Camila? ¿Qué concepto reclamaría usted como abogado? Por supuesto, vas a reclamar, en este caso, daños y perjuicios, y el concepto va a ser daño emergente, eventualmente, ¿verdad? Si deja de trabajar, va a ser lucro cesante, eventualmente, ¿verdad? Pero por lo menos cuando hablamos de daños, heridas, gastos médicos, es solamente daño emergente. Un ratito. Espérame aquí un segundito. Bueno. Aquel sujeto en favor del cual se realiza una prestación es el sujeto activo, por supuesto. Jaime debe pagar, esto ya vimos, ¿verdad? Una indemnización establecida en una cláusula penal. Siempre la cláusula penal es parte integrante de un contrato. Por eso la fuente de una cláusula penal siempre va a ser un contrato. Las parrillas de hierro ya vimos también. Pedro prestó 30.000, esto ya vimos, por 3 meses. Para refugiarse, que rompió el vidrio de la panadería, también ya vimos ayer. Clovis, ya hablamos, esta es la empresa de soja. Pedro el escultor ya vimos, ¿verdad? María debe entregar mercaderías para el 10 de diciembre, ya vimos. Ya vimos ya el plazo de gracia. Esto ya estoy todo repetido. Este es el caso del banco TRAF. ¿Viste el ejercicio de Pedro el escultor? Sí, ese ya vimos Eso también. ya lo vimos. Sí, ya vimos. Es el ejercicio que yo te decía. Sí. Del Intuito personal. Sí. Al saltar el banco Anguya ya vimos, constructora ACE ya vimos, el perro que se escapó ya vimos, el pagaré 9 millones ya vimos. Estos ya son todos repetidos. Farmacéutica Farm. Esto todo ya vimos. Bueno, con eso revisamos todos los exámenes que había. O sea, todos los ejercicios posibles que habían, revisamos, la verdad. Esto ya estoy todo repetido. Van a encontrar la misma pregunta. A ver, hay algunos conceptos. Yo envié hoy en el grupo algunos conceptos